Bienvenidos, amados hermanos, una vez más al altar familiar del Aposento Alto. Para nosotros es una hermosa bendición, una vez más, el privilegio, tener este hermoso privilegio de poder reunirnos virtualmente, pero también agradecido con el Señor por poder compartir la palabra del Señor. Así es de que yo te invito, amado hermano, que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas y tus lápices o lapiceros de colores para que juntos pues podamos compartir y que sobre todo en familia, ¿verdad? Que en familia podamos compartir. Anhelo que así como estamos en familia nosotros acá, también tú estés ahí con tu familia reunida para poder escuchar y compartir un momento del mensaje de la palabra del Señor. También te invito para que tú hagamos evangelismo virtual todos. Comparte esta transmisión en tus redes sociales, en tu muro de Facebook, a través de un texto en tu celular o quizás con un correo electrónico a todos tus contactos. ¿Para qué? Para que otros puedan tener acceso a la palabra de Dios y escuchar el mensaje y el Espíritu Santo quiera que los toque y que se salven, si hay enfermos que sean sanados, ¿verdad? Así es de que te invito también, ¿verdad? Que si tienes alguna petición nos la envíes, ya sea por nuestro chat, ¿verdad? Privado o por medio de las redes, ¿verdad? Para que si alguien tiene alguna necesidad por la cual desee que oremos, pues vamos a estar orando al final por las peticiones que entren. Así es de que como siempre me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor para que el Espíritu Santo lo tome y nos visite como Él sabe y desea hacerlo con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tus bondades, gracias por tu amor que es tan grande, incomparable, inagotable, Señor. Te pido por favor que derrames un espíritu de revelación sobre nosotros, un espíritu de entendimiento, de sabiduría, Señor, para que cuando recibamos el mensaje lo podamos entender, pero que también lo podamos poner en práctica, Señor, para que entonces podamos ser cambiados y transformados a través de tener ese contacto con la palabra de Dios. Te lo suplico y te lo pido todo en ese nombre precioso y maravilloso y poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Así es de que es una bendición, amados hermanos, que pues nos podamos reunir una vez más acá en el aposento alto, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene control de todas las cosas, de todas las situaciones, ¿verdad? Y como siempre, recuérdese que los planes que tiene para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu casa, son para bendecirte, para darte un futuro y una esperanza. Bueno, entonces quiero retomar el tema que hemos estado hablando en estos altares familiares, para que han pasado. Hemos hablado de las cosas elementales que debe de tener un hogar cristiano. Y como le decía al principio, cuando yo me refiero a algo elemental, es algo fundamental, algo primordial, algo que puede ser como un fundamento o lo principal. Son cosas que dentro de los hogares cristianos pues deberíamos de tener todos los cristianos. ¿Sabe que hay cristianos, hermano, que disfrutan la presencia de Dios? Pastor, ¿cómo así hay cristianos que no disfrutan la presencia de Dios? Claro que sí, pero hay algunos que solamente cuando están que los ven en congregación, cuando ya están solos en su casa, a veces es otra la historia. Entonces, como hijos de Dios, nosotros deberíamos de ser cristianos, no solamente cristianos que parecen cristianos. Entonces hay muchos cristianos que parecen cristianos, pero hay cristianos y que no solo se ven como cristianos, sino que son cristianos. Yo espero estarme dando a entender lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero entonces fíjese que, ¿por qué le digo esto? Porque el entorno familiar, y como siempre pues trato de darle un enfoque a la familia, el entorno familiar o la atmósfera que debe de abundar o reinar en un hogar cristiano, debe ser una atmósfera llena de bendición, llena de la presencia de Dios.
Y no porque yo esté diciendo de que todos los días vamos a hacer un culto en la casa, sino que simple y sencillamente por nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos debe de testificar. Debemos de testificar que somos de Cristo en nuestra propia casa. Recuérdese que una de las formas para que vimos en temas pasados es de que en las casas de los hijos de Dios hay gritos de júbilo y de salvación, cantos de júbilo, cantos y alabanzas de alegría. Pero a veces hay solo gritería y maledicencia, que eso transforma una atmósfera, trae un clima negativo y se convierte en una atmósfera pesada que después hay pleitos, hay enojos, y entonces ya en lugar de que haya algo elemental de bendición en la casa de un hijo de Dios, se convierte en algo pesado. Entonces debemos de procurar nosotros como hijos de Dios que el clima o la atmósfera que se mueve en nuestro hogar sea agradable al Señor. Es como que si nos, mire, pongámonos a pensar un momento. ¿Qué pensaría el Señor Jesús de nuestro comportamiento en nuestra casa si Él estuviera como invitado en nuestra casa? ¿Qué diría el Señor Jesús de nosotros? ¿Qué pensaría el Señor Jesús de ti si Él es tu invitado en tu casa y te ve cómo te comportas? Ay, 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 pastor. Pero mire, quiero retomar, o no, nada más retomar el verso, el último verso que vimos la semana pasada, que es Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Dice, y estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, óigame, pongan atención, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Yo lo he enseñado esto muchas veces, pero se lo quiero volver a repetir porque ya aprendimos que la repetición trae bendición, ¿verdad? Los llamados, escogidos y fieles son tres niveles que tenemos que pasar por esos niveles. Solamente que Dios hace de esas tres cosas dos. Él nos llama y dentro de los llamados nos escoge. Pero yo decido ser fiel. Entonces, como yo sé que a usted le gusta la matemática, del 100% cada uno vale 33.33%. Llamados y escogidos, ¿qué es lo que hace Dios? Sería el 66.66%. Y fieles sería el 33%. Entonces, la cúspide de la fidelidad es en figura, de una figura que le estoy dando una perla para que la tenga, es el número 33. Ahora, lo hermoso de esto es de que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario cuando tenía 33 años aproximadamente. 33 años. Es la cúspide de la fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que demanda la fidelidad de nosotros? Que estemos dispuestos a morir. Uy, pastor, pero ¿cómo? ¿Me tienen que crucificar en un árbol? Espérese, no, es que no me estoy refiriendo a una muerte literal, aunque deberíamos de estar dispuestos a cualquier cosa antes de negar a Cristo Jesús. Pero me refiero a morir a nosotros mismos, a nuestro carácter, a nuestros malos pensamientos, a nuestras malas actitudes, para que entonces obtengamos la vida de Cristo. Entonces, la característica entonces es la fidelidad. Es bien importante ser fiel, hermano. Ser fieles a Dios. Hermano, si en lo terrenal no hay fidelidad, mucho menos en lo espiritual. Si no eres fiel en tu comportamiento aquí en la tierra, fiel en tu matrimonio, fiel con tus hijos, fiel en tu trabajo, fiel en tu congregación, fiel en las reuniones, si no eres fiel ahí, ¿cómo puedes ser fiel delante de Dios? No se puede. No se puede. Hay cosas que no se pueden. Entonces, fíjese, como estamos hablando entonces que la fidelidad es bien importante, entonces quiero continuar. Acompáñenme entonces a Proverbios
capítulo 28 y verso 20. Pues estamos viendo bendiciones cuando hay fidelidad. Y como lo estamos viendo en un entorno familiar, ¿verdad? Dice, el hombre fiel abundará en bendiciones. Oiga, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Entonces note que aquí nosotros podemos entender que el hombre que es fiel, cuando dice hombre se refiere a hombre y mujer, ¿verdad? Se refiere en general, hablemos de un término general. Aquellos que son fieles van a abundar de bendiciones. Ahora, fíjese que la palabra abundar, aquí, pues, y no quiero ver si lo tengo aquí, no, solamente es una perla para que usted lo tenga ahí. Abundar en el hebreo se dice rab, y esta palabra rab significa abundante en cantidad, pero también en calidad. Porque de nada sería que fuera algo abundante si no sirve, si no es de buena calidad. Entonces, fíjese que la bendición que trae Jehová cuando tú y yo aprendemos a caminar en fidelidad es una abundancia en cantidad y calidad. O sea que, hermano, el Señor nos va a dar siempre lo mejor. De hecho, el Señor siempre da lo mejor. Nos dio a su único hijo que era lo mejor. No había otro espíritu mejor que su espíritu y nos dio su Espíritu Santo. No había otra vida mejor y nos dio su propia vida. Hermano, entonces el Señor siempre da lo mejor. Pero también esta palabra abundante o abundará en el hebreo también significa crecer. Ahora, obviamente cuando hay cantidad se empieza a crecer, pero ¿qué tipo de crecimiento trae la fidelidad en nosotros? Un crecimiento espiritual. Entonces, hermanos amados, familia de familia, porque recuérdese de que estábamos viendo que en la casa del hombre fiel hay muchas bendiciones, ¿verdad? ¿Cómo es de importante entonces que aprendamos a ser fieles nosotros? A ser fieles delante de Dios, que nuestra vida sea marcada por la fidelidad, ¿verdad? ¿Y de dónde sacamos nosotros esto? Pastor, ¿cómo así? Porque este es un tema familiar, sí. Si usted quiere, puede ver el tema anterior, el Salmo 118, verso 15, la versión Dios habla hoy, dice, en las casas de los hombres fieles hay alegres cantos. Entonces, de ahí fue donde... si en la casa de los hombres fieles hay alegría, hay alabanza, hay adoración, quiere decir que tenemos que ver dos cosas. Primero, que en la casa de un hombre fiel hay de todo eso, pero también hay que ver la fidelidad. Entonces, por eso es que estamos viendo las bendiciones que hay cuando uno es fiel, cuando uno camina en fidelidad. Ahora, la fidelidad tiene que ser algo constante, no solamente una vez. La fidelidad ya no debería de ser solamente eventual, ¿verdad? Decir, no, aquí yo fui fiel, no le fallé aquí, no. La fidelidad debería ser un estilo de vida. Un estilo de vida. ¿Cómo así, pastor? Sí, tus acciones, tus emociones, tus pensamientos. Es decir, todo tu ser, que aprenda a ser fiel a Dios. Porque hay quienes son fieles de obras en sus hechos, pero en sus pensamientos y en sus sentimientos no. O así póngalo usted. Hay otros que que no fallan en sus pensamientos y sus sentimientos, pero fallan de obras. Pero el hombre fiel abundará en bendiciones. Fíjese que también esta palabra Rab significa príncipe. Oh, me gustó esto porque quiere decir que el hombre fiel tendrá la bendición de un príncipe. Ay, mire, aquí lo podemos ver de dos formas. El príncipe de paz, que es el Señor Jesús, nos va a bendecir. Pero también nos saca del anonimato a nosotros y nos convierte en príncipes de su pueblo. La fidelidad, hermano. La fidelidad saca al príncipe o a la princesa que hay adentro de ti. Qué hermosa es la fidelidad entonces. Que Dios nos ayude con su Santo Espíritu a poder ser fiel en todo tiempo, en toda circunstancia.
Ay, ay, ay. Bueno, y también esta palabra rab significa rico o riqueza. Qué interesante. Entonces, al que es fiel, el Señor lo prospera. Qué interesante, ¿verdad? El Señor prospera al que es fiel. Ok, avancemos un poco, porque tengo aquí todavía varios. Hechos capítulo 8 y verso 34. Le voy a leer la versión El Código Real. Dice, respondiendo el hombre fiel, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjese que si usted se recuerda, aquí era el etíope, ¿verdad? Que venía en su carroza diplomática y el Espíritu Santo toma a Felipe de un lado y lo lleva exactamente al lugar por donde iba a pasar él. Y él venía leyendo el rollo de Isaías. Y él venía leyéndolo, pero no lo entendía. Y en ese momento el Espíritu lleva a Felipe y entonces él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Mire cómo es de importante que siempre haya alguien fiel, ¿verdad? Que siempre haya alguien que esté lleno del Espíritu Santo, siempre que haya alguien que maneje, que entienda, que sepa la sana doctrina para poder explicarla. Porque hay muchos que lo leen y no lo entienden. La característica de este hombre es, a mí me gustó. Respondiendo el hombre fiel dijo a Felipe. Quiere decir que la característica de este etíope, de este diplomático que estaba ahí en esa carroza, ¿verdad? Y al ser un diplomático probablemente fue a hacer hacer una visita, ¿verdad? De cortesía quizás, ¿verdad? O fue a rendir cartas, ¿verdad? De amistad al rey, no sé a qué habrá ido él. La cosa es que él venía de regreso y venía leyendo, si lo quiere ver de este ángulo, sería la Biblia, venía leyendo la Biblia, pero no la entendía. Así pasa hoy, muchos leen la Biblia y no la entienden. Es necesario que alguien se las explique. Pero ¿cómo se va a poder explicar la Biblia si no la leen, si no la saben, si no entienden, si no, si no entienden la doctrina? Ahora fíjese que aquí la característica, le vuelvo a repetir, de este hombre es que era fiel. Y entonces la fidelidad trae revelación. Cuando eres fiel, cuando hay un hijo de Dios o una hija de Dios, fiel, el Señor se revela. El Señor les habla, el Señor les explica, el Señor les dice por qué pasó aquello o por qué te está pasando, o quizás te va a decir, prepárate porque va a pasar esto. ¿Verdad? Así es, el Señor siempre le va a revelar. Usted sabe que en la Biblia vemos cómo el Señor revela de la palabra a sus hijos. ¿Verdad? Dice, ¿hará algo el Señor sin revelárselo a sus profetas? Quiere decir que al ministerio profético, al doma, ¿verdad? El Espíritu Santo le revela lo que viene, o le revela lo que pasó o lo que está sucediendo. Alguien dirá, bueno, pero si yo no soy profeta, pastor. Bueno, la Biblia también dice, ocultaré algo a mi amigo Abraham. Así decía el Señor de Abraham. ¿Le ocultaré algo a mi amigo Abraham? Como quien dice, yo a él le voy a decir, a él le voy a explicar, a él le voy a revelar. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Ay, hermano. Entonces, ¿cómo entramos nosotros? ¿En qué nivel entramos nosotros? Habría que ver las características de los profetas, pero también las características de los amigos de Dios, teófilos, ¿verdad? Los teófilos de Dios, los amigos de Dios. Pero entonces fíjese que aquí cuando hay alguien que camina en fidelidad, que aprende a ser fiel a Dios, el Señor le revela sus planes, sus propósitos. Tal vez, hermano amado que me estás viendo, le has preguntado al Señor y todavía no ha venido tu respuesta. Puede ser por dos cosas. Tal vez todavía no es el tiempo. O quizás tal vez tu calibre de fidelidad no está tan bien. Debemos de ver, aquí se trata de ser sinceros.
¿verdad? Así como padres de familia somos sinceros, ¿verdad? Porque aquí pudiera ser el hombre fiel, el hombre de la casa, o la cobertura, el esposo o la esposa, ¿verdad? O los hijos estarán caminando en fidelidad. La fidelidad no es obligatoria solo de los pastores. La fidelidad es de todos. Todo el Hijo de Dios tiene que ser fiel. Ahora, a veces dicen, mire, es que él no predicó con unción. Hoy el tema no estuvo bueno porque yo sentí que él no predicó con unción. No, la Escritura dice que muchos por no oír con unción, la palabra no produjo efecto en ellos. Quiere decir que tanto para predicar se necesita ser ungido, pero como para estar sentado escuchando también se necesita ser ungido y tener fe para recibir la palabra. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque a veces la salida más fácil es, no, yo no sentí nada hoy porque hoy como que el predicador andaba en la calle, ¿verdad? No, hombre, si uno es el que tiene que disponer su corazón. Uno es el que tiene que poner atención a la palabra y recibirla. Entonces, aquí él venía leyendo la Biblia. Venía meditando y preguntándose. Y el Espíritu Santo, como vio que era un hombre fiel, le mandó a Felipe. Y Felipe, usted sabe que era el evangelista, ¿verdad? Y Felipe, el nombre de Felipe es domador de caballos. Qué interesante, ¿verdad? Domador de caballos. El caballo lo podemos poner, o casi siempre se le pone en comparación con el carácter. A veces es necesario domar al caballo, ¿verdad? Felipe entonces es domador de caballos. Quiere decir que la palabra revelada, hermano, ayuda a detener el carácter. Malo, pues, ¿verdad? Cuando es un carácter bueno, no. Carácter malo, enojado, así que revienta, explotas. Parece vejiga con gas, ¿verdad? Un pulloncito y revienta, así, ¿verdad? Pero también él era un evangelista. Era alguien que compartía el mensaje. Alguien que aparte de compartirlo, lo vivía. Entonces aquí vemos algo. Para poder dominar el carácter, debemos de vivir el evangelio. No solamente enseñarlo. Porque enseñarlo, como he dicho muchas veces, es bien fácil. Hablar es bien fácil, no cuesta nada. Conságrate, vive en santidad, aprende la Biblia. Y ni lo leo, ni lo vivo, ni lo practico. Entonces no estamos en nada. Debemos de aprender primero a entender, a conocer el Evangelio de Jesucristo en la palabra. Pero después también debemos de practicarlo, ponerlo en obra, lo que el Señor Jesús enseñaba. Mire, en ocasiones el Señor Jesús le decía, cuando alguien te golpee en una mejilla, tú pon la otra. Y eso rápido se le viene a la memoria a todos, ¿verdad? Y no que sos cristiano, pues y mira cómo me estás alegando, ponerle otro cachete. No, ¿por qué lo estás agrediendo? Pero también el Señor Jesús que dijo eso, cuando él estaba en el Sanedrín y lo tenían a él ahí, que lo estaban acusando y lo estaban golpeando, él le preguntó el sumo sacerdote, dinos si eres tú el que tiene que ser. Sí, yo soy, le dijo. Y vino, como le respondió, se le acercó uno de los guardias y le pegó en un cachete a Jesús. Y entonces el Señor Jesús le dijo, si dije algo malo, acepto que me pegues. Y si no, ¿por qué me pegas? Pero recuérdese que él había dicho, si alguien te pega en una mejilla, tú pon la otra. Entonces el Señor Jesús le dijo, pues si dije algo malo, acepto que me pegues. ¿Y no? ¿Por qué? Entonces quiere decir que hay momentos en donde uno puede venir y decir, bueno, si tú estás actuando bien, si tú estás en la razón, si tú estás bien, puedes preguntar, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Amén. ¿Qué te sucede? Pero también debemos de hacerlo de una manera correcta y no enojados ni nada, sino ¿cómo? De una manera correcta. Bueno, entonces, pero hermano, entonces la fidelidad trae revelación. Nos conviene ser fieles. Ok, avancemos un poco más. Nehemías capítulo 7 y verso número 2.
Dice, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza, o Ananías, ¿verdad? Jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Mire qué interesante. Aquí pudiéramos decir que, pudiéramos entender que Hanani y Hananías eran fieles, pero específicamente se está refiriendo a Hananías, que era un hombre fiel, y lo pusieron a cargo o como jefe de la fortaleza. Entonces, la fidelidad trae honra y dignidad, un reconocimiento. Él era un hombre digno, entonces lo dejaron por escrito. Es un hombre fiel, es un hombre fiel. ¿Cómo nos describirían a nosotros, nuestros hermanos en Cristo? Pues si le preguntas a tu mamá va a decir que eres el mejor del mundo, ¿verdad? Que eres el mejor de todos. Pero si les preguntas a los demás, ¿qué piensan? ¿Qué concepto tienen? O a ti mismo, ¿no? Porque tú vas a decir, qué bárbaro, qué bonito soy. Sin mí me muero, jamás me voy a poder olvidar. No. ¿Qué concepto tienen los demás? Entonces aquí Hanani significa gracia. Mire, es bien importante. Dice que a él lo pusieron al frente de Jerusalén. Tenía gracia para tratar a los demás. Tenía gracia para atender, para recibir, para hablar, para aconsejar, incluso hasta para regañar, con gracia, pues, ¿verdad? Que hay algunos que no tienen gracia. Y si no tienen gracia, entonces, ¿qué tienen? Ay, ay, ay. Ok, pero Hananías significa favor de Dios, favorecido de Dios. Es decir, que el Señor le hace favores, o el Señor lo ha favorecido. Dios ha derramado su favor sobre él, hermano. Y entonces este hombre era fiel. Ahora, fíjese que cuando uno, si lo queremos ver de una manera literal, él como era fiel, estaba lleno de fortaleza de Dios. Aquí dice que él lo pusieron como jefe de la fortaleza, es decir, jefe del palacio, jefe del castillo, jefe de la protección, ¿verdad? O sea que le dieron autoridad, lo honraron, le dieron un cargo digno. Pero si lo vemos espiritualmente, aquel que es fiel tiene la fortaleza y el favor de Dios. Qué importante es, hermano, entonces. Mire, como hijos de Dios deberíamos de tener muchas características, ser honestos, ser buenos, ser amables, pero sobre todo, ser fieles delante de Dios. Si aprendemos a ser fieles delante de Dios, todas las demás cosas, hermano, vamos a recibirlas del Señor, porque la fidelidad abre muchísimas puertas. Recuérdese que es el 33% de la fidelidad. Quiere decir que Dios llama, Dios escoge, pero yo decido ser fiel. Entonces quiere decir que la fidelidad es voluntaria. Yo decido ser fiel. El Señor siempre les ponía a su pueblo, miren, aquí está el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo les digo, el camino de la vida es mejor, escojan el camino de la vida, pero siempre escogían el camino de la muerte. Miren, aquí está la bendición y la maldición, pero yo les digo, escojan la bendición, y escogían la maldición. El Señor de una vez hacía el examen, la pregunta, y nos daba la respuesta. Y siempre a veces se escoge, se decide mal. Pero cuando hay fidelidad, mire, para que pueda haber fidelidad en un hijo de Dios, tuvo que haber sido conquistado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a llevar, está trabajando con nosotros
para llevarnos de regreso a la casa del Padre. Pero no vamos a llegar infieles, no vamos a llegar sin amar al Señor como Él se lo merece. Muchos aman a Dios según ellos creen, pero no lo debemos de amar según nosotros, debemos de amarlo según Él se lo merece. Es decir, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a amar a Dios? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a serle fiel a Dios? Se te acerca una oportunidad de aquellas, ¿verdad? De serle infiel a Dios en cualquier forma. No me estoy refiriendo solo sexualmente, sino cualquier otra cosa, serle infiel al Señor de cualquier forma. Un mal negocio, decir una mentira, tratar mal a alguien. Ahí es una oportunidad que tú tienes donde quizás te vas a beneficiar mucho, pero estás ofendiendo a Dios. ¿Qué haces? ¿Qué decides hacer? ¿O qué decidimos hacer? Que el Espíritu Santo nos ayude a que con la gracia, como dice Hanani, ¿verdad?, obtengamos el favor de Dios, Hananías, para que entonces recibamos la fortaleza del Señor. ¿Cómo? Aprendiendo a ser fieles a Dios en todo tiempo. Y recuérdese de que si tal vez tú nos acabas de sintonizar y sabes que este es el altar familiar, tal vez dirás, pero aquí, ¿de qué es? ¿Por qué está hablando de esto si no tiene nada que ver con la casa? Porque te perdiste el primer verso, que era en la casa de los hombres fieles. En la casa de los hombres fieles. En la casa de los hombres fieles hay alegres cantos de alabanza y adoración. Ok, entonces avancemos otro poco. Proverbios 11:17, ya casi con esto estoy cerrando o empezando a aterrizar, ¿verdad? Proverbios 11:17, le voy a leer la versión, la palabra de Dios. Dice, el hombre fiel se hace bien a sí mismo, pero el cruel atormenta su propia carne. ¿Qué le parece ese verso? Quiere decir que nos conviene ser fieles, hombre. El hombre fiel se hace bien a sí mismo. Mire, ¿sabe qué? ¿Cómo lo traduce también otras versiones? El hombre fiel se cuida a sí mismo. El hombre bien se bendice a sí mismo. ¿Acaso no David decía, bendice alma mía a Jehová? O también él se ministraba a su alma y le decía a su propia alma, alma mía, no te abatas adentro de mí. Todavía tienes que alabar a Dios. Como dice, ánimo, alma mía. Miren, me dan ganas de leerlo en otras. Proverbios 11:17. Vamos a ver aquí, en otras versiones. Proverbios 11:17, para ver un poquito más aquí. Proverbios capítulo 11 y verso 17. La versión de las Américas dice, bueno, aquí dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Quiere decir de que la característica de los hombres fieles es que también son misericordiosos. Tienen compasión por los demás. Veamos otra versión, la nueva versión internacional, veamos. Mire, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel, a sí mismo se perjudica. Ay, hermano. Entonces ya vimos, la fidelidad viene acompañada de la misericordia y de la bondad. Aquí dice los hombres bondadosos. Vaya, leamos uno más. La versión Dios habla hoy. El que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el cruel provoca su propio mal. Compasión, ¿verdad? Que es compasivo con los demás. Vamos a ver qué otra. Palabra de Dios para todos. Aquí dice también compasión. ¿Qué otra? La Reina Valera. Vamos a ver cómo dice. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. Al alma, ¿verdad? Su alma se ayuda. Y qué precioso, hermano, porque cuando nosotros vemos cómo actúa el Señor, hermano, cómo nos enseña el Señor. Vamos a ver esta última versión que tengo aquí. A su alma hace bien el misericordioso. Ok. Entonces, fíjese,
voy a regresar una vez más aquí al texto, que yo sé que usted lo tiene ahí en pantalla, o no sé si lo tenía ahí en pantalla, pero el hombre fiel se hace bien a sí mismo. Entonces quiere decir que cada vez que tú y yo caminamos en fidelidad, cada vez que tú y yo, hermano, decidimos por Cristo. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel es decidir por Cristo antes que por nosotros. Ser fiel es decidir por el Señor Jesús antes que por nuestra carne o por nuestros propios deseos. Eso es ser fiel a Dios. Ser fiel es no poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino aprender a poner nuestra mirada en las cosas que le agradan al Señor, las cosas de arriba. Así dice la Escritura: si habéis pues resucitado juntamente con Cristo, pon tu mirada en las cosas de arriba. Quiere decir de que entonces que aquel que es fiel ha cambiado. Esto es como salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de la luz de Cristo Jesús. Son dos reinos que están en batalla. Solamente que uno te quiere para ellos, que es el reino de las tinieblas. Quiere que estés ahí, no para beneficiarte, sino para que seas destruido. Y el reino de la luz entras tú cuando reconoces a Jesús. El otro reino te quiere, el del diablo, el reino de las tinieblas te quiere absorber. Pero para entrar al reino de la luz necesitas a Cristo Jesús. Y una vez que estás en el reino de la luz, el Espíritu Santo, que es luz también, te llena para que empieces a caminar en fidelidad en cada paso que des en el reino de la luz, en el reino de Dios. Que por cierto también la Biblia menciona el reino de los cielos y el reino de Dios, que son dos cosas diferentes. Pero ese otro día vamos a hablar, el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora, porque si nosotros limitamos a Dios para que esté solamente en un lugar, en el cielo, entonces Dios es muy pequeño, ya está en el cielo. Sí dice la Biblia que el cielo no puede contener a Dios, el firmamento, el espacio no lo puede contener. Entonces, ¿en dónde está Dios? Pero bueno, eso es tema de otra enseñanza. Entonces, la fidelidad te hace bien personalmente. Nos hace bien personalmente. Entonces, aquí, si yo soy fiel, me va a bendecir a mí. Y quizás va a traer un tipo de bendición a mi casa, a mi familia. Pero cada uno de los integrantes de la familia tiene que caminar en fidelidad. Mire, aquí sí vale la pena que cada uno se haga un examen, un análisis. Que escudriñe en su corazón, su vida. ¿Soy fiel a Dios? Pero no en tu perspectiva, ya te lo dije, ¿verdad? Sino usemos los parámetros que nos enseña la palabra de Dios. Y sin ir tan lejos, veamos nuestro comportamiento, pues. Lo que hacemos. Puede ser de que el pastor no ve lo que tú haces. Puede ser que tu propia familia no sepa lo que tú haces. Pero Dios y tú sí lo saben. Entonces, contra eso no podemos engañar. A Dios no se puede engañar jamás. Ni a ti mismo te puedes engañar porque tú sabes la realidad, si eres o no fiel. Y tu familia o los ministros del Señor les puede dar discernimiento y entender si eres o no fiel de verdad. Entonces las cosas se van poniendo cada vez más entendibles con respecto a la fidelidad. Porque vuelvo a repetirlo, la fidelidad es una decisión personal. Amen. Nadie te obliga a ser fiel. Te aconsejamos a que seas fiel, pero tú decides ser fiel al final. Es decisión tuya, no mía, decisión tuya. Yo decido por mí, ni siquiera por mi familia, aunque les puedo estar dando el buen ejemplo o quizá el mal ejemplo. Eso ya depende de cada quien. Pero si nosotros queremos irnos con el Señor, la característica sobresaliente es la fidelidad. Porque cuando uno es fiel, desaparecen las manchas y las arrugas de nuestra vestimenta, de nuestro traje, de nuestras vestiduras con las que nos vamos a presentar delante del Señor. Porque recuérdese que con manchas y arrugas no nos vamos a presentar con el Señor.
Y no me refiero a las arrugas o a las patas de gallo que ya no salieron, ¿verdad? Sino a la vestimenta espiritual que nos ha sido dada desde el momento en que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Que debemos constantemente estarla limpiando por medio de la sangre de Cristo y tratando de no ensuciarla. ¿Cómo? Consagrándonos. ¿Cómo? Caminando en fidelidad. Porque entonces, eso es a lo que nos lleva a esta última parte, que la fidelidad te prepara para el arrebatamiento, o nos prepara para el arrebatamiento. Porque al final de todo, amados hermanos, la iglesia de Jesucristo, la razón por la cual se guarda, la razón por la cual camina en santidad, la razón por la cual es fiel a Dios o procura caminar en fidelidad a Dios, es porque quiere ser arrebatada. No quiere entrar a la tribulación y a la gran tribulación. Si queremos escapar de ese día terrible de la angustia de Jacob, el día de oscuridad, el día terrible de Jehová, tenemos que aprender a caminar en fidelidad. Mire cómo dice Isaías capítulo 57 y verso número 1. Le voy a leer la versión del Peregrino. Dice: perece el inocente y nadie hace caso. Se llevan a los hombres fieles y nadie comprende que ante la maldad se llevan al inocente. Habíamos estado hablando hace un tiempo atrás y tocando algunos pincelacitos acerca de que ante el mal que viene se llevan al inocente, se llevan al justo, se llevan al fiel. El que se va en el arrebatamiento, la característica que va a tener es fiel. Amén. Cuando entremos allá va a decir: bien, buen siervo, fiel. Ay, hermano, es importantísima la fidelidad. Que Dios nos ayude a ser fieles, a honrar al Señor, hermano, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestro testimonio, con nuestra vida misma. Que el Señor nos ayude. Entonces, este pasaje, mire, lo voy a buscar en otras versiones. Ahí es 57.1. Este lo estábamos viendo, creo que hace, no sé, un par de días atrás, ¿verdad? Isaías 57.1. Mire, vamos a verlo, a repasarlo, porque es bien importante para que veamos. Porque dice: desaparecen los fieles. Isaías 57.1. Mire, perece el justo y no hay quien eche de ver, y los misericordiosos son recogidos, es decir, los fieles, ¿verdad? No hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo, el fiel, ¿verdad? La aflicción que viene, el problema que viene. Mire, por eso es que yo me atrevo a decir, porque alguna vez alguien me preguntó: pero ¿por qué en este tiempo se están muriendo tantos cristianos? Bueno, cristianos han muerto en todos los tiempos, en todas las épocas, siempre. Pero tal vez dirá alguien: pero si no tenía nada y se miraba tan sano, tan sana, y mire que hasta chapudo era, los cachetes rojos así. Bueno, ya estaba listo, ¿verdad? Ya estaba preparado, y entonces el Señor solo tenía que llevárselo ya. Veamos otra versión. Palabra de Dios para todos. Vamos a ver. La gente honesta muere y a nadie le importa. Los fieles a Dios desaparecen sin que nadie entienda que ellos son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Mire qué verso Dios santo. Ya ni voy a leer otro mejor, porque este me gustó. Los fieles a Dios desaparecen sin que nadie entienda que ellos son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo malo, así dice la Escritura: estos días son malos. La maldad está generalizada. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le están empezando a llamar bueno, y hasta legal. Y esas cosas no se veían antes. Entonces quiere decir de que sí nos han alcanzado los últimos días. Pero déjeme decirle, no solamente los últimos días, sino que nosotros estamos viviendo el final de los tiempos. O sea, lo último que queda. En el calendario de Dios no sé más cuántos años habrán. Hay algunos que especulan, en 500 años todavía. No. Hermano, no podemos especular tanto tiempo.
Dice en referencia a la vida del ser humano, es un soplo. Dice, hoy está y mañana no está. Es como la flor del campo, la hierba del campo que nace, se reproduce y al día siguiente ya está. Así dice que es la vida del ser humano, un soplo. Entonces, en este paso que nosotros damos, démoslos en fidelidad. Bueno, si hasta el día de hoy no habías dado ese fruto de fidelidad, porque todavía te dejas llevar por el mundo o por tus deseos o por la carne, que sirva esta enseñanza para alertarte y decirte, Cristo viene por los fieles. Pastor, pero si yo ya acepté a Jesús, me voy a salvar. No, es que yo no estoy hablando de salvación. No estoy diciendo que pierdes la salvación. Lo que estoy diciendo es que pierdes el turno del arrebatamiento, y esa es otra historia. Pierdes el turno de honor, te vas en el turno de horror. Aunque también si hay alguien que dice que es cristiano, pero está pecando y pecando y pecando, y yo me arrepiento porque Dios es bueno y peca, pero Dios tiene misericordia, me voy a volver a arrepentir, pero voy a volver a pecar. No, si tampoco es un chiste, no es un juego. O eres o no eres cristiano. Porque la Biblia dice en la carta a los Hebreos, se lo he dicho mucho, ¿verdad? Que el que está pecando de esa manera, para él ya no hay más sacrificio. Sino que lo que le espera es juicio, ardor, hervor, dice, azufre. ¡Ja! Padre Santo, yo no quiero eso. Para mí, ni para usted, ni para nadie. Mejor procuremos caminar en fidelidad. Mire, la palabra de Dios para todos dice, Isaías 57:1, la gente honesta muere y a nadie le importa. Los fieles a Dios desaparecen sin que nadie entienda que ellos son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Qué verso este. Hermano, cuánta fortaleza nos debería ministrar este verso. Al decir, bueno, yo quiero ser fiel, porque el Señor me va a evitar la maldad, me va a llevar antes de que venga aquel azote, aquella cosa terrible. Ay. Bueno, pero como le estaba diciendo, ¿verdad? Retomando una vez más el tema, casi ya estamos en el tiempo. La fidelidad te prepara entonces para el arrebatamiento. Perdón. Ahora leamos, acompáñeme al Salmo 12:1. Y verso número 1. Para el director del coro, sobre una lira de 8 cuerdas. 8 es un número de reinicio. Reshit, un nuevo comienzo. Salmo de David. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Aquí, este salmo está, lo podemos ver desde este ángulo también, decir que los que son fieles desaparecen, se los lleva el Señor, pero también que no hay muchos fieles en la tierra. Vamos a leer el Salmo 12:1 en otras versiones para que nos amplíe un poco más el entendimiento. Salmo 12:1. Déjeme buscarlo aquí. Salmo capítulo 12 y verso número 1. Mire, aquí dice, la palabra de Dios para todos dice, sálvame, Señor, ya no hay persona fiel. Los fieles desaparecieron del mundo. Igual, recuérdese, podemos verlo de la forma en que el Señor se llevó a los fieles arrebatados, o que ya no hay hombres fieles sobre la tierra, son muy pocos. Yo quiero ser de los pocos, hermano. La Biblia dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos, y los fieles todavía menos. Yo quiero ser de ese número. Vamos a ver aquí una versión más. ¿Cuál le voy a leer aquí? Vamos a ver la nueva versión internacional. A ver si. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. Ay, Padre, qué fuerte la palabra. Vamos a ver, tal vez la traducción del lenguaje actual. Una más. Sálvanos, Dios mío, pues ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Padre Santo, qué difícil. El corazón de Dios, hermano.
después del Señor haber creado un mundo o un universo tan hermoso. Mire, ahorita salió la noticia, usted lo puede ver, que los científicos han capturado una fotografía, explotó una supernova, ¿verdad? Hace cientos de años atrás, y la luz empezó a llegar a la Tierra hace cientos de años atrás, pero ahora como ya tienen la tecnología, ¿verdad? Pueden ver cómo se fue moviendo en la explosión, y lo que se ve es una mano inmensa en el universo, una mano que se está moviendo a una velocidad increíble. Y es como que si fuera a tomar algo, a tomar algo en el universo. Pero lo que me llama la atención es que tiene exactamente la forma de una mano inmensa. No podemos medir el tamaño, no lo podemos entender, pero es inmensa porque está en el universo. Y solamente se ve la mano así, como una mano luminosa que está recorriendo todo el universo. Pongámonos a pensar por un momento, ¿acaso esas no son señales en el cosmos? ¿No son señales? Casualidad que una mano, ¿verdad?, se presenta. Y así nosotros podemos ver otras señales, que lo que deberían de hacer en nosotros es que busquemos el consagrarnos todos los días. El que aprendamos y decidamos voluntariamente ser fieles delante de Dios. Entonces, pero como aquí el Salmo 12:1, pues dice, Salmo de David, que dice sobre una lira de 8 cuerdas. El número 8, le decía al principio, es un número de un nuevo comienzo, ¿verdad? El Señor hizo todas las cosas en 6 días. El séptimo dice que descansó, pero no descansó porque él estuviera cansado, sino que el Shabbat de Dios es terminé, ya no hay nada más que hacer. Se acabó lo que tenía que hacer. Y después empezó el día 8, el nuevo inicio, el nuevo comienzo. Puede ser que hoy sea tu día número 8 para ti, el número 8 espiritual, que necesitas un nuevo comienzo, un reinicio de oportunidad para serle fiel al Señor, para que a partir de hoy aprendas a caminar en fidelidad y que le pidas al Espíritu Santo el poder ser fiel. Recuérdate que esta es una decisión, yo te aconsejo, yo procuro hacerlo, pero no te puedo obligar a ti ni a mi familia, los puedo aconsejar, pero no se puede. Eso es tú y soy yo. Yo decido caminar en fidelidad o yo decido ser infiel delante de Dios, pero yo quiero ser fiel. Deberíamos decirle, Señor, hazme fiel, no importa lo que venga, hazme fiel, Señor. Y entonces quiero terminar con el resumen, ¿verdad?, de estos 3 temas que hemos estado hablando acerca de las cosas elementales que debe tener un hogar cristiano, ¿verdad? Y se lo dejo ahí para que usted lo tenga, ¿verdad? Después lo puede buscar ya en nuestras redes, ¿verdad? Ahora, si quisiera que lo pongan en grande, ¿verdad? No en chiquitito, ¿verdad? Entonces, si no, entonces pongan solo el logotipo. Si no se ve, pónganlo, ¿verdad? Entonces, es una decisión ser fiel, amados hermanos. Es una decisión personal. Es una decisión que tú y yo debemos de tomar para poder ser fieles delante del Señor. Así es de que quiera el Señor utilizar esta enseñanza, este tema, esta predicación, para que hoy pueda ser ese tu reinicio y que le digas, Señor, hazme fiel, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias infinitamente por tu bondad, porque tú eres fiel a nosotros, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a poder ser fieles en todo tiempo, en toda circunstancia, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones diarias, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, que realmente seamos fieles de corazón, Señor, que podamos dar esa talla, ese calibre de fidelidad, Señor, que solamente tú es la que lo estás pidiendo para beneficio de nosotros, Señor. Por favor, te lo suplico, Espíritu Santo, ayúdanos. Por favor, envía sobre tu pueblo un espíritu de fidelidad, un espíritu, Señor,
de consagración para que juntos podamos agradarte, Señor, en los pasos que damos, Señor. Te lo suplico, Padre, como pastor, yo bendigo las familias, bendigo los hogares que están conectados, o bendigo a los oyentes, Señor, los que lo vayan a ver, Señor, que puedan recibir esa bendición cada uno, Señor, sobre su casa, sobre su familia, en sus hijos, en sus propias vidas, Señor, y que el Espíritu Santo les ayude a ser fieles en todo tiempo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves y que quizás nunca habías escuchado nada acerca de los beneficios o de las bendiciones que hay cuando una persona es fiel, pero tú entendiste el mensaje y quieres ser fiel a Dios, quieres caminar en fidelidad. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tú vas a empezar a tener una comunión nueva. El Espíritu Santo te va a llenar para que empieces a dar tus primeros pasos en fidelidad al Señor. Recuérdate que eso es una decisión personal. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezer.alto.org. Y si tú no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Todos los días domingos a las 2:30 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial. Así es de que te invito, amada familia de familias, hermanos, amigos que nos ven, este día domingo a partir de las 2:30 de la tarde para que te reúnas con nosotros y que juntos podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. No me resta más que invitarte a ti para que estés visitando nuestras redes sociales, que visites nuestra página web, que escuches la radio 24 horas. Y hermano amado, también te invito a que bajes la aplicación para el sistema Android, visita la videoteca, y también te invito para que puedas tú visitar el área de los niños. Ahí tenemos los temas, los popes, tenemos las manualidades, para que también hasta los más pequeños puedan ser bendecidos. Recuérdate que las promesas del Señor son sí y amén en Él todos los días, para aquellos que le creen, pero sobre todo las disfrutan aquellos que caminan en fidelidad delante del Señor. Recuérdate, Cristo viene pronto. Preparémonos para nuestro encuentro con el Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.